que me invita y me hace un llamado como a hacer una reflexión de cómo va mi vida y en qué año. Y la verdad es sí, creo que desde la primera vez que vine a hoy han pasado muchas cosas. Y pues aprovecho, creo que es en la única charla de todas las que doy en que aprovecho como para hacer esa reflexión y resumir en qué estoy, cómo va. Entonces me parece muy rico poderles compartir eso, porque pues creo que algo les puedo aportar y a la vez yo misma reflexiono y me dejo. Les voy a pedir que si algo no entienden o quieren comentar, no se preocupen, me pueden interrumpir. Si no, pues lo dejamos al final, como prefieran, pero a mí me gusta mucho poder interactuar. Y yo pienso que eso es de lo más interesante cuando tenemos charlas y más que todo presenciales, el hecho de poder interactuar. Porque si no se mira uno en YouTube, yo tengo muchos videos, así los pueden mirar. Pero pienso que no es lo mismo estar con la persona y poder preguntar y profundizar, entonces ojalá se anime. Les cuento que decidí llamarlo, ¿cómo vas a llamarlo? Entonces me retó a pensar de nuevo y lo quise poner como empresaria e inversionista en tiempos de pandemia y guerra, porque en eso es que estamos y realmente es importante cuando estamos reflexionando tener en cuenta esta situación. Algunos de pronto nos toca más cerca, otros no se sienten tan cerca, pero el mundo está tan globalizado, tan interconectado que hoy en día lo que pasa en cualquier lugar del mundo nos impacta. Entonces me pareció interesante hacer esta reflexión y por eso quise llamarlo así. Y bueno, Kensrey es la empresa en la que yo actualmente estoy activa como inversionista, es mi empresa de inversión, y entonces es como la que uso ahorita formalmente, pero entonces les voy a contar un poco también de ese tema como inversionista. Siempre me gusta contarles un poco de mi hoja de vida como para que se ubiquen en quién soy yo y de pronto también inspirar un poco cosas. Por un lado, yo tuve la fortuna de ganar una beca para estudiar en Alemania, entonces allá estudié ingeniería de sistemas, me gradué en el 90, hice mi tesis de grado en sistemas de información gerencial para hospitales. A mí me gustaba mucho ese tema de salud social y traté de trabajar ahí, pero no lo logré. Y entonces terminé en el mundo que en ese momento me parecía como no tan interesante, que es el mundo financiero, o no tan especial, y sin embargo hoy en día soy muy feliz de trabajar en ese mundo y pienso que es mucho lo que se puede ayudar, lo que he podido aportar y lo que puedo seguir aportando. Incluso esta mañana tuve una charla con una empresa, una startup que se dedica a trabajar con universitarios y quiere empezar en inclusión financiera y interesante. O sea, uno puede realmente siempre ayudar en cualquier área y pues el área económica. ¿Cómo será que ahorita la guerra es más económica por otra cosa, no? Pues además de todo lo que está bien, bueno. Y de pronto a nivel personal ahí contarles que mi esposo dice, es alemán, el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y el 9 de noviembre de 1990 cayó él. Ahí nos casamos y ha sido pues una vida especial de tener un compañero, un reto interesante, las culturas, el hecho de habernos venido a Colombia, ahora tenemos incluso los suegros, entonces pues fue bien interesante. Y bueno, a nivel de posgrado yo hice una especialización en la Universidad de Berkeley, esa la hice acá, pero con los profesores venían en mercadeo, una maestría en un MBA en los Andes, que fue, digamos, para mí incluso lo que me llevó a decidir volverme a Colombia. Yo tenía ganas de seguir estudiando, quería volver a mi país, y ahí nació mi empresa, la primera, la que les contaré más adelante. Y bueno, a mí me gusta estudiar y siempre ando tratando de estarme actualizando en algo y pienso que eso ayuda mucho y es importante. Diferentes cosas. En el 2010 estuve haciendo algo de cosmología, que es un poco más, digamos, esotérico. Hoy en día yo soy súper católica y practicante,
de pronto no me interesó tanto por todas esas cosas, pero a mí siempre me ha llamado la atención. En el 2011 estuve en Edimburgo trabajando en un taller de scoring, luego en Stanford haciendo un taller de liderazgo, luego hice un programa fascinante en la Universidad de Columbia que es para empresarios, y ahí prácticamente me ayudó a acelerar el proceso de crecimiento y venta de la empresa, que más tarde les contaré. Luego, en un momento también crítico, me fui a la isla Necker y compartí con Richard Branson. Fue una experiencia alucinante que me ayudó a arrancar y entender bien este mundo de la inversión, en el cual ahora estoy sumergida. Y el año pasado me animé a perfeccionar más mi inglés, porque la verdad mi fuerte son los números, los idiomas siempre me han costado, aunque hablo alemán, ¿no? Pues español como mi lengua nativa, y el inglés me toca, pero siempre un buen inglés le da a uno, le abre muchas puertas. Entonces tuve una experiencia, ahorita les contaré también, estudiando un poquito más inglés. Entonces, sí, la música de fondo. Bien. Bueno, sí, ¿está ahí bien? ¿Escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, ya la van a quitar. Muy buen punto. Yo ni me he dado cuenta que tenía competencia musical detrás. ¿Por qué se te da difícil en otras lenguas si el alemán es como tan complicado? Los alemanes dicen Deutsche Sprache, Schwedisch Sprache, y es verdad, es un idioma bien complicado. Pero hay como, o sea, el idioma alemán es un idioma difícil, pero o sea, yo he estudiado ruso, he estudiado mucho porque he querido siempre, bueno, es otro cuento simpático, o sea, siempre quiero como atender bien a mis clientes, y cuando estuvimos trabajando en el área de los países que salieron de Rusia, que ahorita tengo yo que está, y tengo aliados allá, por eso tengo una cercanía a esa área, y me duele en el corazón lo que está pasando. Entonces estuve estudiando ruso un buen tiempo, y me di cuenta que o sea, después de que uno estudia varios idiomas, que hay como dos tipologías de lenguajes. Uno que es guiado más por la parte sonora y la parte, ¿no?, que ahí está el inglés, el francés, el portugués que estuve estudiando, ¿no? Entonces, si uno no tiene muy buen oído, le cuesta. Y otro que es más guiado como por la parte de gramática estructural, que es compleja, pero tiene normas muy estrictas de pronunciación. Entonces, para alguien que tiene dificultades, digamos, en esta parte, no es tan grave, es casi más matemáticas, que ese es mi fuerte. Entonces, el alemán tiene una gramática muy compleja, pero si uno tiene claras las reglas y sabe cómo trabajarlas, pues se mueven en el alemán sin problema, pero uno sabe que una A es una A y no un como en inglés, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, me pasó una vez algo súper vergonzoso. Nos fuimos con mi, en ese entonces, novio a hacer un curso de inglés en Bournemouth, al sur de Inglaterra, y nos clasificaron por exámenes escritos, y yo tengo muy buen inglés escrito, entonces yo quedé mejor clasificada que él, porque es súper top, y eso que él habla mucho mejor inglés que yo. Y entonces, claro, yo estaba en mi clase y terminé mi clase y me fui a buscarlo a él, que no ha salido, y estaban en un juego, y el juego era así, en una ronda, tú dices tu palabra y con la última vocal o constante o consonante tienes que arrancar la otra. Entonces me tocó, yo llegué, ¿tú te dirían? Y el otro terminó con B, y yo quería decir playa, pero no pude decir playa, no sé si saben cómo se dice, pero no me atrevo porque va a llegar otra vez la grosería. Y el profesor me dijo, no creo que sea esa la palabra que escogiste. Y yo dije, o sea, los que saben inglés entienden qué estaba diciendo, ¿no? No estaba diciendo para nada playa, sino entonces, no, eso es. Y la otra estaba más chistosa. Yo trabajando en Inglaterra, que trabajaba por una empresa inglesa, y vivía allá, y a mí me gusta cocinar y hacer, y pues en Alemania hay mucha influencia turca en la comida, entonces yo cocino muchas cosas turcas, y la comida turca tiene muchos sabores especiales, y una de las cosas es queso de oveja, se usa mucho,
Entonces yo necesitaba el queso de oveja para hacer un plato. Me fui a Sainsbury y yo busqué y busqué y no encontraba. Entonces le pregunté a la señora ahí en el mostrador que necesitaba queso de oveja. Entonces yo quería chip cheese y la señora me sacó una porquería, una cosa ahí, y yo le dije, no señora, esto no es queso de oveja. Y me dice, ¿cómo que no? Es el más barato que tenemos, ¿no? Entonces ya en vez de chip, me ha tenido chip de barato. Y yo, no. Entonces comencé a hacer, ¿ves? Hay una diferencia. Yo me defiendo, en ruso ya iba que volaba, porque el ruso también es muy estructural. En cambio, en francés, un trauma. Cuando la profesora me decía, pero eso no es la regla, es que en el francés es más importante que suene lindo para que cumpla la regla. Y yo sin interés en la capacidad. En mi familia digo que se distribuyeron los dones pues demasiado diferenciados. Mi hermana es cantante de ópera. Ella sí tiene don, y habla como 6 idiomas, ¿no? Entonces a mí sí me queda más difícil, pero me defiendo cuando es como claro. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, este es la foto con Richard Branson, la experiencia que tuve allá, que fue, mire, él arrancó a los 16 años con su primer emprendimiento, un hombre fascinante, y ahora tiene más de 400 empresas. Y es alguien que para invertir se toma un té con el empresario, si no hay feeling, si no lo siente, no arranca a trabajar con él. Le aprendí tantas cosas porque uno a veces cree que para salir adelante hay que hacer lo que sea, luchar, aguantarse lo que sea, y no es así, la verdad es que no es así, y yo he aprendido mucho. Y la experiencia con él fue muy interesante porque fue precisamente cuando yo había vendido mi empresa. Me han sacado de mi empresa como a Steve Jobs, pero pequeñito. Mi mamá murió, estuve con oxígeno 724 porque yo he tenido siempre problemas de los bronquios. Y claro, todo esto me descompuso más. Para esa época, encima de todo, me encontraron un lugar que parecía maligno en mi hijo. Entonces era como el mundo al revés y me ofrecieron irme allá a esta oportunidad que no era para cualquiera. Y mi esposo me animó, me dijo, vaya, usted lo necesita, le va a hacer bien. Y realmente me hizo mucho bien porque en ese momento tenía que trabajar invirtiendo porque ya le han sacado mi empresa. Y este hombre pues es un súper experto en inversión y nos dio muchas pautas, fue una experiencia maravillosa, la verdad todo un privilegio y un honor haber estado compartiendo con él. Bueno, y ahora que no veo dónde está, o me cambió de lugar, ahora no veo dónde estaba yo pasando la acá. Bueno, y les había dicho en el estudio que por eso les quise poner esta slide, siempre les actualizo de mi vida familiar. Después de 15 años de no poder tener hijos, y mi esposo es agnóstico, sin embargo, ambos fuimos a pedirle a la Virgen de Guadalupe porque queríamos un niño. Y nos concedió esta belleza que ya tiene 16 años. Y no ha sido tan fácil, la verdad, es otro reto ser padre y madre y digamos, entender que los hijos tienen su propio mundo y su propia forma y sus propios caminos. Entonces sí, estuvimos luchando porque pues a él no le gustan las matemáticas como me gustan a mí, no le gusta hacer tareas como me gusta a mí, no es un nerd como he sido yo siempre, entonces eso me chocaba. Y se me ocurrió para irlo a vacunar a él, para aprovechar, irnos juntos, estudiar inglés, afinar, hacer el tema de la vacuna y compartir. Tenía susto, llevarlos, agarremos y sea una cosa tenaz, pero nos fuimos. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que nos hacen exámenes, así escritos, oral, tal, a profundidad. Yo pues a lo último trabajé en Inglaterra, pues toda mi vida he tenido que dar incluso charlas en inglés, hacer muchas cosas. Entonces yo esperaba quedar bastantes niveles sobre mi hijo. ¿Cuál es mi sorpresa? Sacamos la misma nota en todos los exámenes, como si nos hubiéramos copiado, porque estábamos lejos. La misma nota en todo, y quedamos en el mismo nivel, compartiendo clase. Yo no lo podía creer. Entonces, pues eso fue una primera sorpresa, donde yo había dado lo mejor de mí. Entonces yo decía, pues yo desconozco esas capacidades de mi hijo,
en muy poco tiempo ya me alcanzó a nivel de inglés y luego me di cuenta que me pasó, porque él sí tiene muy buen oído, entonces su pronunciación es espectacular. Total, fue una emoción porque yo lo tenía súper mal buscado solo por las matemáticas, que era como mi estándar de pensamiento, y dije, wow. ¿Y cuál sería mi mayor sorpresa? Que nos pidieron dar una exposición de un producto, como si lo fuéramos a vender, era una de las tareas. Yo me esmeré en mi trabajo. Yo lo veía y que me lo hizo, no estaba tan segura que tal. Y se ha hecho una exposición, que esa es la foto que hay allá. ¿Ustedes conocen Neuralink? Yo no lo conocía. Y se hace una exposición tan perfecta y tan profunda del alcance que tiene, incluso de lo que puede ser la parte ética también, quién puede impactar. No, la profesora quedó, y encima de todo, que ambos no tienen la misma nota, a él le colocaron excelente manejo de toda la gramática. Entonces me dijo, la mía fue mejor, que a ti no te colocaron todo esto. Total, fue una linda experiencia. Y ahora, hoy en día, por la gloria de Dios, está en Berlín haciendo una estadía lingüística, y la verdad que es una emoción tan grande ver cómo Dios permite que cada uno vuele, y que uno como padre lo que le toca es dejar que vuele y poder volar. Entonces, bueno, ahí como para actualizar un poco el tema, cómo vamos con familia. Y acá pues mi esposo, aquí estamos, eso fue el año pasado que fuimos a la cascada de la Delicia, pues estamos un poco descolocados y vueltos nada. Llegamos con un hambre y encontramos ese hotel abajo. Ese hotel, ese restaurante, muy simpático, muy interesante, incluso una experiencia muy bonita. Me encantó esa foto que hizo de las ropas. Pues bueno, ya me presenté, y entonces ahora les cuento un poco ya de mi vida como empresaria e inversionista. Entonces, yo regresé a Colombia en 1996 con una ilusión de crear la empresa, y creé a Lisin. Ahora les voy a ir paso por paso. Lisin, yo digo que es mi hija mayor, y es hija porque nació mujer, pero cuando uno es mujer tiende como empresaria a ver las empresas como hijas, y también por eso a veces le cuesta soltar, le cuesta dejar que inviertan otros, le cuesta vender, y fue una experiencia hermosa poder empezar en esa construcción. La verdad es que es emocionante y apasionante, también complejo, ahorita les contaré más. Y en el 2014, mi cuñado, que trabajaba en Toyota, en un cargo muy importante, dejó de trabajar por cuestiones de la marca esta. Entonces yo le dije, ¿por qué no te metes en el mundo de Kaizen? Pues Toyota y Kaizen. Y yo quería hacer Kaizen en Lisin. Y también le animé a que se buscara una manera independiente de seguir, un hombre muy, muy capaz. Entonces me pidió ayuda porque el Kaizen Institute, que no existía en Colombia, estaba dispuesto a que él lo representara, pero necesitaba una empresa de trayectoria que apoyara. Entonces fue mi primera inversión, digamos, diferente a mi empresa. Ese fue como mi primer pinito, y fue por ayudarle a mi cuñado, que ahorita les voy a contar más. Ya una vez vendo mi empresa, pues entonces comienzo a tener unos recursos que hay que invertir. Y la primera inversión ya, digamos, diferente a esa otra fue en el fondo Catalyst, que yo soy empresaria en Endeavor, es un fondo donde solo pueden invertir quienes pertenecen a esa red de Endeavor, y ha sido muy interesante porque ellos pues tienen empresas como Rappi, bueno, ahorita les contaré un poco más. Luego en el 2017, uno de mis clientes me dijo, ¿por qué no me inviertes? Y yo normalmente no me metía entre los clientes pues por conflicto de intereses, pero como yo ya había vendido y tenía ya más distancia, pues me animé y invertí en activa, ya les contaré más. Luego cuando me sacan de la empresa, entonces te cuento, ¿qué les cuento? Mi esposo me dijo, bueno, ahora nos toca ya dedicarnos al tema de inversión, vaya, y fui a un encuentro que es alucinante, este fue el primero y fue gigante, que se llama Startup, donde uno va como al estar, ¿visto Shark Tank? Al estilo Shark Tank, a mirar emprendimientos y a evaluar e invertir. Fue un reto gigante porque yo a veces no entendía ni los conceptos. En inversión se habla de
tantas posibilidades como uno puede invertir, hay tanto lenguaje que a mí misma me costaba un poco visualizar todo, pero ahí me tocaba, o sea, más que estaba con los focos, entonces no podía pasar ahí, me tocaba invertir. Gracias a Dios, como ya veníamos haciendo pinitos y tratando, habíamos analizado algunos casos y ya había analizado talento, entonces invertimos en talento. Y en el 2020, después de ya tener una vida en la que ya soy inversionista, estoy en algunas juntas, he organizado mi vida de otra manera y acepté que no me fue bien con la venta del ICIN en el sentido de que me sacaron y todo eso. Pues, pero entonces me dicen, Lilian, hay que liquidar al ICIN, esto no nos está funcionando. Digo, bueno, pero comienzan a hacerlo muy mal. Entonces les dije, no, así no. Entonces me vino la que estaba a cargo comercial y me dijo, Lilian, revísate y verás que la empresa tiene un gran potencial, es cosa de ponerle orden, es que ellos se están manejando indebidamente porque no le dan prioridad, etc. Entonces yo lo hice, revisé y sí les dije, oigan, no tiene sentido para una empresa que tiene todo este potencial, y ellos me dijeron, pues si te parece tan bonita, cómpramelas, te la volvemos a entregar. Eso fue para mí también difícil porque yo ya me había salido, ya vine contenta en mi nueva vida y empezar a recomprar pues fue toda una situación compleja a nivel emocional también. Yo tengo un vínculo muy fuerte con mis padres, ellos me guiaron siempre, me ayudaron siempre, pero papá va a cumplir 20 años de muerto y mamá 3. Entonces en ese momento yo dije, Dios mío, si mis papás estuvieran, ellos me orientarían. Y entonces se me ocurrió preguntarles de todas maneras y escuché claramente que me decían, es tan fácil destruir y tan difícil construir. Y entonces dije, sí, después de 20, en ese momento estábamos como 23, 24 años de leasing y habiéndole el potencial. Entonces me animé a comprarlo. No fue fácil porque había unos retos enormes de organizarla, pero dije, no quiero volver al día a día, no quiero estar en la parte operativa, entre otras porque yo ya estaba ocupada en otras cosas. Entonces puse a alguien a cargo y seguí apoyando desde la junta y ha sido una situación bastante interesante. Realmente, yo siempre escuchaba eso que se recompraba en esos casos, me parecía como, o sea, yo no me imaginaba que me tocara vivir eso. Pero ahora que lo he vivido, digo, pues ha sido grandioso, interesante, especial, diferente y ha sido interesante el reto. Y bueno, ahora, después de este montón de cosas con mi esposo, nos hemos decidido enfocarnos más que todo en fondos. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte directo en empresarios, pues es un desgaste enorme. Primero en avisarlos, en darle seguimiento, en acompañamiento. Entonces, pues hay que ser Richard Branson y tener un montón de dinero y un montón de equipo de apoyo para hacerlo así. Pero en este caso nos queda más fácil invertir en fondos que ellos se encargan del análisis, el seguimiento, ¿no? Y nosotros pues aplicamos unos ciertos feedback y unos apoyos. Y eso ha sido bien interesante. Entonces eso es lo que hacemos ahora. Y pues eso es un poco como el panorama. Voy a contarles ahora un poco de a poco. Y ya después vuelvo y les digo, si algo, si preguntas o algo, me dicen. Y bueno, el tiempo que ahora lo estoy viendo, pero los relojes, espero que no me pasen, me avisan. Entonces, como les contaba, Licin, que viene de mi nombre, y que arrancamos con el logo, convertimos sus datos en información, pero cuando comenzamos a exportar, decidimos pasarlo en inglés y por eso es ahora Word of Knowledge. Lo arrancamos con mi papá en el 96. Papá era profesor de estadística. Esto es, pues yo me autodenomino la abuelita del Big Data. Lo que hacemos es mucho analytics, análisis de datos y mucho foco estadístico. Entonces, había mucha afinidad y muy gozo poder trabajar con papá. Y más que papá se me fue a 5 años más tarde, no fue mucho tiempo y papá era mi papá, se fue a los 62 años, cáncer de próstata. En el 99 pasó algo interesante y es que fue una crisis tremenda. Muchos bancos, algunos de mis clientes murieron
una crisis financiera en Colombia importante, y claro, eso impactó a la empresa que se dedicaba a trabajar en ese sector. Entonces comenzamos a ver oportunidades y se generó un espacio para hacer un modelo para una cooperativa de segundo piso que prestaba ONGs, que prestaba ONGs, en esas estaba ahí los bancos mundiales de la mujer, no eran los bancos del Banco W o Banca Mía que soy, sino eran ONGs. Y todos esos eran pequeñitos y querían crecer y automatizarse y mejorar. Y entonces se dio el espacio de hacer scoring, que es lo fuerte que nosotros hacemos para microfinanzas. Eso no se había hecho en el mundo, pues nosotros somos pioneros en esa área. Y fue muy interesante porque eso nos dio la posibilidad de crecer, de ir a otras partes, de aliados y hacer inclusión financiera, de trabajar. Yo fui legionaria de María y casi que esto era como hacer otra vez misiones, pero desde el área financiera, ayudando a incluir financieramente a los más vulnerables. Y esa sigue siendo mi pasión, me encanta. Entonces trabajamos en este segmento, digamos, casi que porque se nos dio la posibilidad por el tema de la crisis en los otros segmentos, también nos llevó a exportar. Las crisis siempre ayudan a que uno cambie, que uno mejore. Ahorita en una pandemia hizo que se virtualizara todo mucho más rápido, la tecnología creció, muchas cosas se mejoraron. Luego, pues buscando otras opciones, entramos al sector de telecomunicaciones y ahí también hay un mundo por hacer, por trabajar, por automatizar. Muchos de nuestros clientes son de telecomunicaciones. Creamos Licina Internacional para aprovechar una zona franca, ya nos devolvimos de ahí, porque realmente en este momento estamos más enfocados en Colombia de nuevo. Arrancamos oficinas en México y Perú, ya también las quité, nos tocó reenfocarnos por todo el tema que les cuento que nos pasó. Sí, porque la verdad, hoy en día podemos desde aquí atender cualquier, no hay necesidad de estar locales por la misma virtualidad y nos trae unas ventajas económicas, digamos, importantes no tener oficinas locales. Y en el 2006, mi hijo nace en el 2005, que fue después de 15 años de no poder tener hijos, un embarazo de alto riesgo, con cierta complejidad, afectó un poco la empresa porque yo estuve en cama como 6 meses de los 9. Pero dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo, pues me buscaron de Europa del Este porque en ese momento querían comenzar a dar crédito en esos países. Ustedes saben ahorita, por ejemplo, está el lío en Ucrania, abajito de Ucrania está Moldovia, ese fue el primer país en que fuimos a hacer proyectos y hemos trabajado en esa área. Y tenemos un aliado en Ucrania, que marcó, y él está ahorita luchando allá, y desde ese sábado no tenemos noticias de cómo va. El cuento es que fue todo un caso. A mí me emocionó mucho volver a Europa, volver a trabajar allá. Hasta hay una anécdota simpática, y es que pues como Philly tenía apenas 6 meses, organizamos para que mis suegros nos acompañaran desde Alemania afuera, ellos en esos vivían en Alemania. Alquilamos un apartamento y ellos iban a estar con el niño y nosotros dos profundizar en el proyecto. Cuando el director del proyecto, que era alemán, se enteró que iba un bebé, se angustió. ¿Y cómo así? Yo necesito que ustedes estén aquí concentraditos. Yo le digo, ustedes preocupense, por eso van mis suegros, para ser transparente, nosotros vamos a estar trabajando. Y así fue. Y ese hombre lo sacó la leche día y noche, literal, porque además yo tenía que dejar la leche sacada para que el se alimentara durante el día. Y entonces nos fue muy bien. Cuando terminó, él quiso celebrar como la culminación del proyecto con un paseo al río. Que curiosamente ya hay cosas en que en el mundo que no se parecen de paseos al río como lo hacemos acá. Y entonces nos trae a tus suegros y a mí. Él está casado con una rusa y tiene su empresa. Y entonces ella se embobó, a mi hijo siempre ha sido bello, tuvo tierno. Entonces la pasaba alzando, consintiendo. Entonces yo le digo, oye, pero deberías animarte a tener uno propio. Y ella me dijo, no, eso es imposible para nosotros, porque
no es fácil tener una empresa y tener un hijo siempre nosotros. Digo, pero es que está ahora arrancando. Y además, es muy católico y yo soy rusa, soy atea, y pues mi esposo ateo, yo soy muy católica, ¿no? Y nosotros no hemos podido tener ni Filipe in vitro. Y ella, no, ¿será que sí? Y sí, a mí me dijo que con sacerdote tanto se puede. Yo la animé, total, ellos dijeron, bueno, vamos a esperar 2 años, si ustedes siguen siendo exitosos como empresarios, vamos a intentar. Y ella tiene una niña, Mariel se llama, que es 2 años menor que Filipe, porque les dimos buen ejemplo y se dieron cuenta que sí se podía. Entonces, bien bonito ese cuento. Entonces, bueno, trabajamos por Europa del Este, nosotros hemos vendido en unos 30 países, nos ganamos con todo esto que hemos hecho mucho premio, entonces ganamos el premio Arandex Exportación, el premio Innova por innovación, y entramos a ser miembros de la red de Endeavor, que no la conocen, pero la red de Endeavor es una red que apoya empresarios y empresas que tienen alto potencial, y ahí están empresas, digamos, las más antiguas como Bodytech, Refinanza, Payu, y las más nuevas como Rappi, de pronto están escuchando, vamos. Ay, se me fue ahorita. Hay muchas empresas bien impactantes, grandes, que han estado en este boom, que hacen parte de la red. Y ahí arranqué, digamos, a entender que tener una empresa era algo más que disfrutar y ir como al ritmo que se iba dando y que se iba fluyendo, sino que tocaba pensar en crecimiento, organización, estructurar, pensar más allá. Endeavor le cambia a uno la mente. Entonces comenzamos en todo ese trabajo. Hubo aquí paralelo que empezamos a hacer unos eventos muy grandes, que son los Listening Score Conference, que nos dio, digamos, como porque casualmente me invitaron a un evento en Austria que me mostró, digamos, el potencial que uno tiene de visibilizar y hacer redes con estos eventos. Luego, en el 2010, y les corto, que son nuestros amigos ucranianos, hicimos alianza con ellos, también hicimos alianza con una empresa, un software de cobranzas mexicano, Infinix, y con un español. Y comenzamos, digamos, a trabajar, nos certificamos y seguimos, digamos, entre eventos, creciendo, alianzas, exportando. En el 2014 les conté lo de Kaizen, que se dio por apoyar a mi cuñado, pero a la vez trajimos al señor Imai, que es el fundador y el gurú del Kaizen. Fue una experiencia alucinante con este señor japonés. Seguimos, digamos, ganando premios y haciendo nuestros eventos cuando vino la venta del cine. Y la verdad es que yo aprendí que uno debe vender la empresa en el mejor momento. Yo no sabía que ese iba a ser el mejor momento, pero la vendí en el mejor momento. Entonces comenzamos el acople. En el 2017 quedé reportando a un jefe. Fue bien complejo comenzar, después de que llevaba 20 años sin tener jefes, a tener que reportarle a un jefe. No logramos nunca fit, no solo con el jefe, sino en general con el grupo económico que me compró. Ellos tenían como una idea, yo tenía otra. Yo quería aprovechar toda la data que ellos tenían en ellos decían legalmente no se puede aprovechar, entonces hay siempre formas de poder sacar provecho de la información. Entonces esa sinergia que yo esperaba no la dejaron hacer. Entonces todo era fuera de esos clientes gigantes que yo tenía, que yo manejaba directamente, como eran también clientes de ellos, no me los dejaban manejar tan directo, se deterioró la relación, los perdí. Fue toda una causa, todo una causa. Entonces yo les dije, bueno, pues definitivamente acepto que esto no está funcionando y para que ustedes lo manejen como quieran, decidí entregar la empresa y hacerme a un lado. Además porque mi salud se deterioró, que mi neumólogo me decía, usted lo único que tiene es que respirar. Así que, porque me investigué 70 de saturación, ahora todo el mundo sabe lo que es la saturación, entonces yo necesitaba por eso oxígeno y no se sabía por qué yo no saturaba. Entonces usted lo que tiene que respirar, firme lo que le toque, sálgase. No fue muy agradable ni muy justo, mi mamá acababa de morir, pero solté y yo tengo un eslogan que es soltar para crecer y crecí. Me fui para lo que les comentaba, me volví inversionista. Pero en el 2020 ellos
me llaman, vamos a acabar, se dan cuenta que no, la recompro, lo negocia muy bien, ahorita les cuento un poco, y seguí como inversionista, pero pudimos sacar adelante otra vez a Nissin, volverla a poner en su lugar, y los clientes y todo el mundo muy agradecido, muy contento, porque era lo que esperaban, que la empresa siguiera y que les siguiera apoyando. Bueno, aquí hay unos que se me están durmiendo, me tiene preocupada. ¿No está interesante? Una vez gritaba una conferencia en El Salvador y los veía a todos como muy... Entonces dije, no, vamos a echar chistes. Se pusieron todos a echar chistes y casi que no los puedo volver a poner. Bueno, creo que la clave de cualquier empresa, y no solo empresa, familia, de uno mismo, son los valores. Y eso fue lo que me hizo más feliz. Habían cambiado muchas cosas en sí, y muchas buenas, porque por ejemplo la imagen, yo nunca he sido muy fuerte con, aunque sé que es importante, pero ese tema de imagen a mí me cuesta, ¿no? Unas imágenes impecables, todos unos procesos, hay muchas cosas que me gustan y que mantenemos, y otras que no, para mí nada me gustaba. Habían bajado muchos niveles, sobre todo de la capacidad, digamos, analítica y lo que vendemos, entonces esto estaba grave. Esto acaba de volver a trabajar un montón de cosas, pero sin embargo ese espíritu de servicio, esa pasión con la que hacemos las cosas, el buscar la perfección, el utilizar el conocimiento, cuidarlo y mantenerlo y crecerlo, y el trabajo en equipo, que ha sido como valores que hemos venido recalcando, se mantuvieron a pesar de tantas cosas, y ahí seguimos y lo seguimos reforzando. Entonces pues me parece bonito ponerles esto porque es importante mantener eso en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener valores que sean inamovibles. Incluso ahorita lo decíamos con ya mi hijo adolescente allá en Europa, lo que uno sembró, eso es lo que va, por eso que se va a bandear porque ya aquí no puedo hacer mucho. Entonces el tema de valores me parece importante y para las empresas es importante. Y les conté de Kaizen. Esto es, miren, marzo, ¿sí ven? De 2022, 2014, ¿se acuerdan que ayudé a arrancar esto? Pues me hace sentir muy orgullosa, que siguen muy bien, que mi cuñado ha crecido, que le ha puesto el alma y se la pasa ganando reconocimientos, ¿no? Y este pues es el último, pero se ha ganado muchísimo, se ha ayudado, porque si este país necesita algo es mejorar la productividad y es lo que hace Kaizen, optimizar procesos. Entonces, nada, es mi cuñado recibiendo el premio. Me pareció bonito compartirles esto porque hay uno más sembrando. Es que ahora, y decía, si te puedo apuntar esto porque las metáforas ayudan mucho a reforzar y a tener ideas, imágenes claras. Mis abuelos eran campesinos y de alguna manera eso está en mi ser. Entonces, cuando yo llegué a Alemania, mi cuartico era como muy pequeño y frío, entonces a mí se me ocurrió ponerle matas. Y yo tenía matas, incluso les tenía nombres. Y las quería montones. Y tenía una relación muy especial con mi matita. Después en el día a día y en las cosas, pues perdí como ese. Y tenía empleadas muy buenas que cuidaban de las matas de mi casa y jardín total no. Pero con la pandemia yo quedé sin empleadas porque soy de muy alto riesgo, entonces no quería tener ahí riesgos y tampoco jardineros. Y entonces me tocó comenzar otra vez a tener contacto con mis matas y a cuidar mis matas. Y ha sido tan hermoso volver a acordarme, ¿no? En alemán se dice que uno tiene el pulgar verde cuando tiene capacidad para, ¿no? Y yo tengo pulgar verde, me ha olvidado, se me ha olvidado. Y he disfrutado tanto mateando, como digo yo, más que le trae a uno tanta emoción. Y de verdad que es como un milagro, una semillita, ¿no? Y de pronto es una mata, y de pronto crece, y de pronto es una hojita, y de pronto vuelve y saca retoños, de pronto se achicopala y uno la cuida y otra vez se mejora. Y así son las empresas, uno siembra, cuida y se pueden crecer y salen retoños. Es una metáfora que sirve. Incluso hay un libro que yo adoro, me lo he leído varias veces, que se llama The Alchemy of Growth. Y ese de Alchemy of Growth dice cómo se trabajan las estrategias en las empresas y arranca con esa metáfora. Es como un jardín donde los productos no son como las flores y entonces las estrellas son las que se ven muy lindas, pero hay que tener otras ahí. Porque cuando estas se me achicopalen, las cambio y mantengo siempre el jardín bonito.
pues un poco es esa metáfora, así bastante, además que hoy en día el riesgo alimenticio es bien complejo con todo lo que se está pasando máximo, que Rusia y Ucrania producen gran cantidad de todo lo que es fertilizantes y esas cosas nos pueden afectar bastante. Yo sigo cultivando en mi caso. Bueno, ese es el Kaizen. Y esto es mi siguiente inversión que les comentaba, que es el fondo de Endeavor que se llama Catalyst, y me pareció simpático ponerles este. ¿Ustedes ubican los unicornios? Los caballos alados con los unicornios son los llaman así a las empresas que son capaces de levantar más de $1 billón, o sea que les invierten más de $1 billón. En Colombia tenemos solo realmente, bueno, hay dos, que es LifeMinds, pero así como es Rappi, a Rappi SoftBank me invirtió más de eso. Y hay una muy famosa de un colombiano, pero es brasilera, que es Nubank. Esa también fue capaz. Entonces, esos son los unicornios, o sea, levantan mucho dinero, son empresas gigantes. Y entonces los fondos de inversión, cuando son capaces de lograr esos unicornios, pues son los que más plata renta. Entonces, pues en el mundo, ahí está SoftBank, Sequoia, que es famoso, Accent, Ticketmaster, y Endeavor. Es increíble lo que ha estado de bueno, pues no es increíble, era de esperarse, porque claro, Endeavor escoge los mejores empresarios en el mundo, los que más posibilidad tienen, les invierte y pues logra crecimientos importantes. Entonces, pues yo no tengo tanto dinero, pero el poco que invertimos aquí ha sido bien interesante. Y luego les decía, después de mi cuñado del fondo, me convenció Pablo Santos a él y le montamos Inactiva, le hicimos el software, toda la estructura para hacer esta empresa. Y él me dijo, ven, inviérteme, métete en este cuento, tú mismo arreglaste a hacer. Y me metí, ha sido muy interesante también, pero pues también descansante. Estuve 5 años en la junta directiva, llevando todo el tema de riesgos gratis. Después me pidió el puesto de junta, y ya lo sigo haciendo gratis por riesgo. No le puedo hacer ahorita tanto seguimiento, pero visto que se mueve, que sigue, y esperamos que se vuelva un gran banco. Entonces, esta es una de mis inversiones. Y esto es lo que les decía de Starco. Este fue el evento gigante al que asistí en Medellín, incluso conocí, porque estaba en esa recién saliendo de todo este cuento. Y es muy simpático porque están ahí los muchachos exponiendo su negocio y uno está ahí analizando, revisando y decidiendo si invierte y cuánto invierte en cada empresa. Y ahí invertí en Talento, que es de recursos humanos, para una empresa interesante. Aquí está la de Talento. Este es Mateo. En las empresas es el dueño, es el motor, el corazón. O sea, cuando uno invierte, tiene que analizar muy bien la persona, si la convence, si a la persona es muy importante. Pero claro, también el negocio, el modelo de negocio, el equipo que tienen, ¿no? Yo trabajo mucho en mentoría, ayudar también a muchas empresas a crecer y a buscar. Y bueno, ellos, este es lo que buscamos ahí. Todo donde queremos invertir, siempre nos enfocamos en donde con Analytics se pueda sacar mayor provecho del negocio, se pueda hacer más cosas. Y bueno, aquí es el empleo, uno puede con Analytics hacer un mejor análisis, un mejor feed para el sistema. Y esta la puse de ejemplo para el último tramo, que es el tema de mujer. Yo fui muy bendecida desde el inicio, pero tomé conciencia más tarde por todo este movimiento feminista. Porque cuando yo estaba en la escuela, el colegio andino, el colegio alemán, decidió dar becas a mujeres porque era el año internacional de la mujer, ahí solo le daban a hombres. Entonces tuve la oportunidad de participar y me gané la beca, entré al colegio andino. Luego cuando estaba en la nacional, la cerrada, estaba en el aire, buscando como perspectiva del futuro, era otra vez año internacional de la mujer y la Carlos Goethe Secha ofreció becas para estudiar en Alemania.
y por la primera vez que aceptaba mujeres porque era año internacional. Entonces yo me presenté y pude ir a Alemania con una beca. Entonces tienen que siempre he tenido esas y no me han ni tomado como conciencia. Pero en el 2008, que fue el año que entré a Debo, ofrecieron la Universidad de los Andes un taller de conciencia femenina y liderazgo que yo tomé, y ahí fue donde me di cuenta que efectivamente yo había sido muy bendecida por estos movimientos de conciencia hacia el tema femenino, y que efectivamente las mujeres somos diferentes, complementarias y tenemos posibilidades iguales que los hombres de hacer muchas cosas que se pueden hacer. Entonces ahí me he dedicado mucho a ayudar y empoderar a mujeres. Es más, mi esposo me acompaña, él decía cuentos de mi mujer. Además que si bien es cierto que los alemanes, digamos, en el hogar ayudan mucho más que los colombianos, y hay muchas cosas donde uno diría que es más justo y más equilibrado en Alemania, pero son machistas. En el trabajo es tremendo, o sea, normalmente quieren que las mujeres se queden en la casa cuidando a los niños. Entonces acá en Colombia en eso sí tenemos ventaja, ¿para qué? Pero mi marido a muchas horas, pero un día tenía que ir a hacer una vuelta y yo tenía que ir a dictar una conferencia para un grupo de empresarios sobre un tema mujer que me invita mucho a hacer, porque me apasiona ayudar a abrir conciencia. Y entonces él dijo, oh, bueno, ya que estoy cerca, no, te acompaño y luego voy a mis cosas. Y él quedó tan impresionado escuchándome, nunca había como, ¿no? Y entendiendo y viendo cifras, y desde ahí es un súper convencido. Tan convencido que digo, vamos ahora a enfocar nuestras inversiones en mujeres. Hasta ahí vamos a enfocar mujeres. Hoy en día estamos, no que sea exclusivo, pero estamos enfocados. Y esta es una gran mujer, ¿no? Mujer muy capaz, y ella lo que hizo fue utilizar el modelo que hace Jean Paul, que hace Amway, pero para créditos. Entonces, las empresarias no venden productos, sino que venden créditos. Y le ayudamos a meter toda la tecnología y la parte de inteligencia para poder utilizar esos procesos que venden. Entonces, pues, es otra de las empresas que me gusta compartir porque es muy buena, y también tenemos alta inversión. Y luego quise como resumirles mis aprendizajes en nuestra experiencia. Entonces, como empresaria, pienso que siempre hay que servir, o sea, y en la vida, yo digo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Es importante que de verdad uno quiera servir. Entonces, si uno dice, no, voy a hacer una empresa a ver si me vuelvo rico, voy a hacer una empresa, pues está como muy mal de comienzo. Uno tiene que hacer una empresa porque voy a producir algo que sirve a los demás. Entonces, si uno va a hacer algo que sirve, pues hacer eso. Lo otro, pues trabajar con pasión. Definitivamente ningún empresario que sea perezoso lo va a lograr. O sea, toca entregarse y entregarse muchísimo. La verdad, los empresarios trabajamos normalmente mucho más que cualquier empleado. Entonces uno se equivoca si digo, ay no, yo como empleado no, más bien empresario, pero bueno, muy tiempo, eso de manejo mi tiempo. Es que son 7/24, uno es empresario 7/24. Y además que así tenga un muy buen equipo, si uno no está encima, ¿no? Es como que ¿cómo es? al lado del ojo del dueño, el borde del ganado, algo así dicen. Bueno, hay muchos dichos que dicen que el dueño tiene que estar ahí, tiene que estar en la baja. Darle prioridad al crecimiento sin descuidar la rentabilidad. Entonces, sí, un empresario no puede pensar, ay no, aquí también resulta y es suficiente. La verdad es que las empresas casi es como los niños, tienen que crecer para poder vivir y permanecer y faltar. Entonces hay que estar dispuestos a crecer, ¿no? Y muchos hay que, pero no crecer por crecer, o sea, toca que sea rentable, que todo busca dinero. Hay negocios que sí no producen dinero, pueden de pronto recibir inversión y embolatar unos años, pero tarde o temprano, que son como las pirámides, como debe se revienta, ¿sí? Entonces tiene que realmente tener sentido de negocio y producir. Siempre hay que andar en la búsqueda de diferentes opciones, ir evaluando, estar muy flexible y abierto. Ahora, por ejemplo, yo me quedé atorado
la flexibilidad de la pandemia de muchos negocios, que eran negocios donde, por ejemplo, un amigo a quien le digo yo también, él tiene una empresa fascinante donde organizan todas las verduras para dejar las listas para los restaurantes. Ese era su fuerte. Y uno de sus grandes clientes además era tostado. Con la pandemia, no, todo fue, acabamos el restaurante cerrado, tostado cerrado, todo cerrado. El hombre en par días comenzó a entregar a las casas y comenzó a arrancar su negocio, a moverlo hacia los domicilios, porque ya no había otra opción. Y eso significó un ejercicio de tecnología, también de logística, pero asumió el reto en una velocidad, incluso hasta estudió y todo para poder meterse totalmente en el cuento y hacerlo de manera eficiente. Entonces esa de estar uno flexible y pendiente es importantísimo. Y así muchos uno dice increíble, uno pensaba, no lo va a lograr porque ¿cómo? Y sin embargo encontraban sus maneras. No limitarse por la carrera o experiencias preliminares, o sea, a veces uno dice, no, pues que yo estudié esto, usted puede trabajar en esto, no, o esto es lo que no limitarse, aunque sí es importante que no diga, oh, yo me meto en ese negocio porque eso es lo que da plata, que lo he escuchado. Pues yo no sé de eso, ¿no? O sea, tiene que haber una afinidad, me tiene que gustar, tiene que haber un conocimiento, tiene que tener una coherencia, y recuerden, es para servir. Entonces, puede de pronto que sea más bien por el lado de mi hobby, por el lado de otra afinidad donde yo llegue, ¿no? Y aunque estudié esto, aunque esto, me dediqué a otra cosa. Y lo he visto y lo han hecho. Reinventarse constantemente, como el juego, uno tiene que estarse todo el tiempo replanteando, repensando, más ahora que iteramos tan rápido y hay que saberse cambiar. Ser generoso. La verdad es que eso es una ley. Si uno da, uno recibe. Y entre más da, más recibe. Conocimiento, en todo. O sea, yo me doy cuenta que más se tarda uno en dar que en recibir. Es impresionante. Les digo un ejemplo tontísimo, pero ahorita estudié y se me va a contar un poco la profesora un asunto con un tema de un diagnóstico médico para mí que me tenía demasiado mal. Entonces, a raíz de eso decidí pues aumentarle la oración, a la entrega a Dios y a las ofrendas. Y dije, Señor, pues voy a, ¿no? Y como que también el mundo se presta, como que uno dice voy a, y comenzaba a llegarme necesidades por un lado y otro, y yo le dije, mi Señor, no, me vendía bien otro ingresito. Me comenzó a llamar una señora, y yo estaba medio ocupada, y estaba con necesito. Me dijo, ay, te acuerdas, no te quería molestar por todo lo que has sufrido, pero quedamos en que ibas a ser miembro de mi junta directiva y mañana tenemos junta. Y yo, mi ingresito, el que acabo de pedir, la que acabo de pedir. Oh, Señor, no se queda contar, ¡tim! ¡Tan! Inmediato, y así me pasa siempre. Uno da y recibe. Estar siempre dispuesto a aprender y buscar opciones, o sea, siempre, porque es que el mundo y la vida y en todo hay que estar en continuidad, y eso es como la vida de un empresario. Ahora les voy a contar mis lecciones aprendidas ya a nivel de inversionista. Te dije, de pronto ustedes dirán, ¿pero qué es? Pero uno nunca sabe, siempre puede estar o bien en ese lado o bien en otros. Entonces, la que más grande que aprendí es la empatía, que al último juega en todo lado. O sea, si uno no se siente bien, si no hay ti, si no hay invertir ahí, ese no es el lugar correcto, y ese es muy importante. Y la otra es que haya una estrategia, que haya un foco, que haya sinergias, ¿no? Que digamos haya una claridad de cómo se va a salir uno del negocio, que uno se mete y después cómo se sale, que haya una claridad. Eso es como los matrimonios civiles, que casi que hablan más de divorcio que de la arrancada, ¿no? Desafortunadamente, cuando uno invierte tiene que tenerlo también claro, porque la inversión no es un matrimonio, la inversión es una inversión, pues no tiene que mirar cuándo lo va a necesitar, cómo va a ser, cómo puedo salir, en qué región, ¿no? Eso es bien importante, tener la estrategia, y fue de las cosas que he aprendido de Richard Branson y que he aprendido en esto. Uno no puede llegar a cualquiera que le diga, ay, venga, inviértame, y no, porque se desordena, no tiene foco, no tiene sinergia, no tiene. Además,
además que hay algo, y es de lo que más me ha impresionado, y es que definitivamente la única manera de hacer realmente rentable la plata es darle un valor agregado personal. Por ejemplo, una amiga la sacan aquí de trabajo y eso como que el mundo se le vino encima y el marido tenía un negocio tampoco estaba como bien, pero teníamos ahorros y ellos son todos ciudadanos americanos y se decidieron irse a Estados Unidos porque al último somos americanos y acá esto está como, ¿no? Y entonces fueron a manejar porque yo Dios mío, después de tener aquí unos cargos, unas cosas, ¿no? Y qué locura, pero ahora que ya entiendo qué están haciendo, pues ellos con esos ahorros han venido comprando casas acabadas con sus propios recursos, las arreglan, las venden, mueven, manejan y se mantienen en Estados Unidos y tiene una bonita casa, mantiene a su hijo bien. Y yo decía, definitivamente es porque ellos se meten y ponen trabajo propio y hacen mover la plata y no la dejan quieta, sino que, o que a otras se la manejen, sino que ellos están dando valor agregado, en que ellos proponen su inteligencia, su capacidad y su trabajo. Entonces, en general, así, si uno invierte en algo, pues tiene que meterle tiempo, dedicación, conocimiento, para que realmente eso redunde en abundancia. De otra manera, no hay, la plata no se hace solita, solo se hace en la medida que uno le mete como la levadura para que crezca y la mueve. El due diligence, hay que saber dónde se mete uno y eso hay que investigarlo bien, hay que entenderlo muy bien. Y es siempre importante, digamos que, por eso les digo que antes si teníamos derecho, ahora vamos más por los fondos porque los fondos se encargan de esa investigación de entender bien el negocio, quiénes están en el negocio y cómo funciona. Y los abogados. Yo, la verdad, tenía una prevención enorme por los abogados, porque mi mamá era matemática y era muy... ¿Cómo será que un día me dijo, yo quiero pagar esos estudios, pero donde llegue a estudiar derecho, no? Eso no, ya que los abogados eran, ¿no? Un mal, algo terrible. ¿Cómo será que mi sobrina, que es la primera nieta, que era la oración de mamá, después de que murió mamá, resolvió estudiar derecho? No, decía así, bendita, aprovecho que no está mi mamá. Pero la verdad es que ahora que trabajo tanto, me doy cuenta, tengo muchos amigos abogados, y muchos me ayudan, de lo importante que es tener a alguien que lo defienda a uno, que entienda, que analice, son de una capacidad analítica y de lenguaje, ¿sabe? Por ejemplo, toda la negociación que hice de recompra me la ayudó un abogado que hizo su especialización de negociación en el MIT. Y entonces cuando comenzábamos, y me pregunto esto, quieta, en 2 días contestas. ¿Cómo? Antes de 2 días contestas. Quieta. Increíble, yo decía, esto no puede ser. Manejaba los tiempos, las palabras, y efectivamente pudimos hacer una muy buena negociación. Entonces realmente los abogados le pueden ayudar a un todo, en impuestos, en análisis. Entonces, de verdad, uno moverse en este mundo de negocios sin abogados, X. Vamos bien en el tiempo. Me contaba que este viernes no me fue tan bien el tiempo porque estaban los antes, me dieron 2 horas y a la 1:30 acabé y casi no tenía preguntas. Entonces, ¡ay! Pero hoy sí nos fue bien con el tiempo. Y bueno, ya porque ya estoy terminando y ojalá que tengan preguntas. Este que es el que con el que siempre termino porque me gusta mucho. Y es que como yo soy muy mariana, hago mucho la consagración y ahí empezamos las virtudes, la corrilla de virtudes de la Biblia, que son estas. Y me da cuenta que aplican a todo, pero en el empresario también sí que aplican. Fe, porque si uno no tiene confianza en su producto, en su gente, en su cliente, en su negocio, nos habla, y en uno mismo, sobre todo. Me encantó esa canción de Yo creo en mí, es que hay que creer en uno mismo. La fe mueve montañas. Uno dice sí y lo logra. Mi hermana, que no es empresaria, trabajó conmigo, es otra historia grandota, pero luego se fue a España y se dedicó a ser ama de casa después de mucha experiencia y todo eso. También.
y no logró. España no es fácil. Y no se quedó quieta, alguien le dijo, como arquitecto puedes llegar a ser profesora, pero tienes que hacer una maestría. Ya hizo, esta es tu tercera maestría. Hizo un MBA en Perú, cuando fue a Perú, hizo la arquitectura allá, y entonces cuando dijeron que más, bueno, dice, qué terquedad. Y se metió, estudió día y noche y logró sacar su maestría adelante con una tesis muy buena, calificada sobre 10 en 10. Y comenzó a trabajar, le ha ido muy bien, dicta además un montón de clases matemáticas, porque los arquitectos tienen como muchas posibilidades, dicta matemáticas, dibujo, artístico, dibujo técnico. Y hoy le dieron premio como la mejor tesis de maestría de licenciatura de España. Y le dieron nada más 600, la segunda no, 600 euros, que no le viene nada más. Y cumplió antier 45 años. Y entonces ya no importa ni la edad, ni los hijos, ni nada, si uno quiere algo y le trabaja, lo logra. Esa es la esperanza, porque si uno no tiene esperanza, si uno no cree que se va a poder, no, pues ya la tiene perdida. La esperanza es lo último que se pierde. Amor, que es, yo lo pongo con la pasión, es como serio y con ganas. Uno tiene que amar todo, ¿verdad? Tiene que amar su trabajo, amar sus estudios, su familia. El amor es la clave de todo. Hace poco en el periódico leía yo de Café Tacuba una entrevista bien simpática, y al final le dijeron, ¿y si viera a Putin, qué haría? ¿Qué le diría? ¿No? Esto que haga la pregunta, pero esa fue la última pregunta. Si viera a Putin, ¿qué le diría? Y yo no le diría nada, la persona así no escucha. Yo creo que le daría un abrazo, porque seguro que le hace falta amor o no estaría con esto. Me parece tan lindo ese mensaje, porque es verdad, lo que necesita este mundo es amor. Entonces uno debe ponerle eso. Si le pone un amor a su empresa, a sus clientes, a sus empleados, funciona. Humildad. La humildad, las llaves del cielo. Con humildad, hoy tenía, esta mañana estaba copiando muchachos que yo no estoy invirtiendo directo, pero puedo mirar a ver si a través de un fondo. Y estaba revisando y él, no. Yo le decía, mira, foco, esto está. Ay, no. Y le dije, no, es que sin humildad no se puede, o sea, y hasta que llegamos con nuestra conversación le decimos, ay, no, espera, sí, porque es que si ya se la sabe todas, y con esa arrogancia no llegamos a ningún lado. La humildad es súper clara. Paciencia, no sale, no seguirle, y siempre la paciencia cansa. Yo tenía una señora que nos hacía café y que quise muchísimo, y cuando me veía desesperada me decía, porque yo me llamo Lilian Rocío, en mi casa me dice Rocío, y ella me la había recomendado a mi abuelita, entonces vaya siempre fui Rocío. Me decía, señora Rocío, la paciencia la ama Dios. Y ahora cuando me impaciento, casi que se la escucho, porque ya murió. Señora Rocío, la paciencia la ama Dios. Perseverancia, la ama, esa virtud. El que persevera alcanza. Sigue, y lo logra. Sigue la perseverancia. Obediencia, porque es que muchos no hacemos caso, y si no hacemos caso, pues no se logran las cosas. Incluso este muchacho que les dije que esta mañana me iba a regalar la paciencia y que casi me cuelgo, me dijo, Lilian, ¿y qué necesito hacer para que me pueda salir bien? Hacerme caso, le dije. Si no haces caso, no te consejo. ¿Para qué te consejo si no me vas a hacer caso? Y de verdad que una vez ese sistema, la gente es muy capaz, que le dice a uno, mire, yo lo viví y tal, es por aquí, por allá, ¿no? Y Dios mismo le va dando como la guía, y uno medio escucha, y uno sabe que es por acá, y sin embargo, terco, por allá. Entonces la obediencia y el plan. Y por último, que es lo que me cuesta a mí muchísimo, porque yo hablé antes de caminar, es el silencio. Uno tiene que saber escuchar y tener tiempos y espacios. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, y entonces muchas veces combate. Entonces sí es bien importante, en la medida que uno maneje ese silencio y esa reflexión y esos espacios. Me acuerdo que uno de nuestros profesores en la Universidad de Columbia en Nueva York nos decía, un empresario debe tener momentos para ir al bosque y en silencio reflexionar, porque uno tiene que mirar y pensar, y a ustedes siempre está tan lleno de cosas que no les
es que el silencio va más allá de no abrir la boca, es también aquí esa calma y ese de pronto dejar un tiempo para escuchar la voz de Dios. Y por último, para despedirme, me gustó tanto esta, que me llegó hace poco: la mejor edad de la vida es estar vivo. Y me pareció tan oportuna, porque después de esta pandemia y en este cuento de guerra, donde anda con el botón rojo de las armas nucleares cerca, uno no sabe hasta cuándo y cómo. Entonces aprovechemos, disfrutemos y hagamos lo mejor mientras estemos. Y eso era.